Me llamo Rosalina Torres. Y a mis 72 años, pensé que ya había aprendido todo lo que había que saber sobre decepciones. La vida en Morelia se había asentado en una rutina de mañanas frescas, té tibio y las visitas ocasionales de vecinos que recordaban que alguna vez trabajé en la biblioteca municipal, desde que mi esposo, Esteban, falleció hace una década. El silencio en esta casa se ha convertido en mi consuelo y mi carga. Pero el silencio pesa más durante las fiestas, o cuando las familias se reúnen en los portales y ríen como si el tiempo mismo se doblegara ante ellas. Yo quería eso otra vez. No para mí, sino para mi hijo, Leandro, y su familia. Me imaginaba todos juntos en una playa de Los Cabos, del tipo que Esteban siempre prometió que visitaríamos cuando nos jubiláramos. La hija de Leandro podría construir castillos de arena mientras Clara tomaba fotos, y yo podría ver cómo la marea borraba las huellas que dejábamos atrás. No fue barato. 100,000 pesos era más que un número en mi cuenta bancaria. Era la suma de casi todo lo que había ahorrado. Para llegar a esa cantidad, incluso vendí el reloj antiguo de Esteban, el que usó el día de nuestra boda. Me dije a mí misma que él habría querido que cambiara el tic-tac del tiempo por momentos de risas. Cuando la agencia de viajes confirmó las reservaciones, sentí una chispa de esperanza que no había sentido en años. Marqué el número de Leandro, ensayando cómo lo diría vamos a Los Cabos. Todos juntos. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. «Hola, mamá», dijo con voz plana. Tragué la emoción nerviosa. Solo quería ver cómo van los planes, el viaje a Los Cabos. No puedo esperar a saber qué tan emocionados están todos. Hubo una pausa tan larga que me heló los huesos. Luego habló, su tono cortante. «Ya fuimos la semana pasada. Solo la familia». Por un momento pensé que había oído mal. Pero el silencio que siguió fue pesado, definitivo. Mi mano tembló alrededor del auricular, mis ojos desviándose al espacio vacío en la repisa, donde antes estaba el reloj de Esteban. Ese fue el precio que pagué por pertenecer. Y aún así, me dijeron que no pertenecía. Afuera, la brisa seguía soplando, suave contra el cristal, como recordándome que incluso en el silencio, algo siempre se está rompiendo. Fue el comienzo de una fractura que ya no podía fingir que no estaba ahí. Y supe que la noche que tenía por delante sería larga. No dormí esa noche. Las palabras de Leandro resonaban en mi mente como un estribillo cruel. Solo la familia vagaba de cuarto en cuarto, incapaz de acallar el eco. El pasillo parecía más largo, las paredes más delgadas, y cada crujido de las tablas del piso me recordaba una casa que alguna vez tuvo voces en lugar de silencio. Me encontré parada en la cocina, con la mano en la encimera de roble gastada donde solía preparar comida para Leandro. Después de que Esteban murió, éramos solo nosotros dos. Preparaba sus almuerzos antes de irme a la biblioteca, y cuando los cheques no alcanzaban, me desvelaba cosiendo ropa rota para no comprar nueva. No había espacio para la autocompasión entonces, solo supervivencia y un niño que necesitaba que fuera más de lo que creía que podía ser. Recordé haber ahorrado meses para comprarle su primer coche, un sedán azul abollado que traqueteaba en el frío, pero le daba libertad. Recordé haber cubierto sus deudas universitarias cuando los trabajos de medio tiempo no alcanzaban. Recordé deslizar dinero en su mano después de que se casó con Clara, susurrando: «No le digas que es mío», como si la generosidad tuviera que ser un secreto. Cada recuerdo era un ladrillo en un muro de sacrificios, y aún así, ese muro se desmoronó con una sola frase. Qué fácil me había borrado, como si las décadas de dar fueran solo pedazos de papel arrojados a la basura. El reloj en la repisa marcó la medianoche, su campanada sobresaltando en el silencio. Miré el espacio vacío donde antes estaba el reloj de Esteban. Ese reloj había marcado cada dificultad, cada alegría, y lo había soltado para comprarle a Leandro un sueño que nunca quiso compartir conmigo. Al amanecer, el agotamiento me presionaba, pero mi mente seguía afilada.
más afilada que en años. Si todos esos años de amor podían descartarse tan fácilmente, necesitaba preguntarme qué significaban realmente y qué estaba dispuesta a soportar más. Por la mañana, mis ojos estaban enrojecidos, pero ya no había espacio para lágrimas. Preparé una cafetera y saqué la carpeta gastada que guardaba mis papeles financieros. Durante años había evitado mirarlos demasiado de cerca, diciéndome que era el amor, no el dinero, lo que unía a una familia. Pero al hojear los estados de cuenta, la verdad se desplegó en blanco y negro. En solo 2 años, más de 200,000 pesos habían fluido de mis cuentas a la vida de Leandro. Pagos de renta, primas de seguros, reparaciones de coche, incluso los víveres cuando decía que las cosas estaban apretadas. Cada línea era un recordatorio de que mientras yo apretaba mi cinturón, él aflojaba el suyo sin pensarlo. Luego encontré los cargos de Los Cabos, boletos de avión, reservaciones de hotel, tours de snorkel, todo cargado a mi tarjeta. Al principio mi corazón se alzó, pensando que significaba que mi lugar estaba incluido, pero al revisar los documentos, vi el nombre Clara Torres, su esposa. Mi nombre no estaba por ningún lado. Había pagado por un paraíso solo para ser excluida de él. Esa tarde, una vecina me detuvo en la banqueta. Escuché de la generosidad de Leandro, dijo alegremente, pagando todo ese viaje a Los Cabos para su familia. ¿Qué hijo criaste?, asentí, forzando una sonrisa, aunque por dentro sentía el aguijón afilado de la traición otra vez. No solo me había excluido, había reclamado mi sacrificio como su triunfo. Regresé a casa y me senté a la mesa de la cocina. La carpeta abierta ante mí, las páginas desplegadas como evidencia en un caso aún sin juzgar. La rabia hervía bajo mi calma exterior, constante y controlada. Por primera vez, sentí el peso del silencio cambiar. Ya no era el silencio de la debilidad, sino el silencio de reunir pruebas. Y al cerrar la carpeta, me di cuenta de que ya no era solo una madre suplicando reconocimiento. Era una mujer con evidencia en sus manos, y eso lo cambiaba todo. Pasó casi un mes antes de que volviera a escuchar la voz de Leandro. La llamada llegó un domingo por la tarde, justo cuando ponía una tetera en la estufa. Su tono era inusualmente cálido, casi ensayado, como si hubiera entrado en el papel de hijo ejemplar. Mamá, comenzó con ligereza. El casero me está presionando otra vez. La renta está atrasada. Unos 10,000 pesos esta vez. Podrías enviarlo hoy. ¿Sabes cómo es? Solo un apuro temporal. Sentí la pausa alargarse, mi agarre apretándose en el auricular. Su voz llevaba esa mezcla practicada de urgencia y encanto, una melodía que había oído demasiadas veces antes. Pero algo en mí había cambiado. La carpeta de registros bancarios seguía en mi cajón, prueba de todas las formas en que me habían drenado. Inhalé profundamente, solo para la familia. ¿Recuerdas? Mis palabras cortaron más afiladas de lo que pretendía. Hubo silencio en la línea, luego un exhalo brusco. ¿Qué se supone que significa eso? Pero ya había bajado el teléfono al soporte. Mis manos firmes. Esa noche, entré a mis cuentas. Hace años, había configurado transferencias automáticas para que Leandro nunca tuviera que esperar renta directa al casero, seguro del coche, incluso una parte para los servicios. Cada una era un cordón que me ataba a sus necesidades. Con cuidado deliberado, las cancelé todas, una tras otra. Cada confirmación en la pantalla se sentía como un peso que se levantaba, una cadena invisible que se rompía. Cuando finalmente cerré la laptop, la casa parecía más ligera, como si las paredes mismas hubieran estado esperando este momento. No estaba segura de qué haría Leandro después, pero por primera vez en años, sentí el tenue pulso de la libertad agitándose dentro de mí, llevándome hacia cualquier tormenta que estuviera por venir. Era un jueves por la mañana cuando el golpe llegó, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el vidrio de la puerta principal. No esperaba a nadie, pero al abrir, ahí estaba Leandro con Clara a su lado, sus abrigos desabotonados como si hubieran salido a toda prisa.
Entre ellos estaba un hombre en traje a medida, con un maletín en la mano. «Mamá», comenzó Leandro, su voz cortante. «Este es el señor Vargas, nuestro abogado. Necesitamos hablar». La expresión del abogado era de neutralidad practicada. «Señora Torres, su comportamiento financiero reciente levanta preocupaciones. Su hijo y su nuera creen que ya no es capaz de manejar sus asuntos. Pretendemos buscar una tutela si es necesario». Las palabras cayeron como piedras. Irracional, incapaz, del niño para quien alguna vez cosí disfraces para obras escolares, que lloró en mis brazos cuando su padre murió. Clara cruzó los brazos, su voz afilada. «Has estado actuando errática. Cortarnos el apoyo, negarte a las obligaciones familiares. No es seguro. La gente necesita saber». Horas después, descubrí qué quería decir. Mi vecina, Teresa, tocó el timbre con el ceño fruncido de preocupación, celular en mano. Clara había publicado en línea que yo estaba senil y había abandonado a su familia para perseguir delirios. Los comentarios se acumulaban debajo, vecinos especulando, parientes lejanos sumándose con emojis de lástima. Mi teléfono vibraba sin parar con primos que no había oído en años. De repente, curiosos por mi declive, sentí el aguijón de la humillación quemar más profundo que cualquier viento invernal. Mi reputación, la dignidad que había guardado por décadas, había sido arrojada como un titular para que los extraños la masticaran. Pero incluso mientras mis rodillas temblaban, sabía que no me doblaría. Su abogado, sus amenazas, sus chismes, todo era una jaula en la que esperaban que entrara voluntariamente. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, la misma donde alguna vez ayudé a Leandro con la tarea, susurré en voz alta: «Necesito un abogado». La decisión me estabilizó. Si querían una guerra por mi mente y mi dinero, ya no la enfrentaría sola. El lunes siguiente, entré a la oficina de la licenciada Salazar, recomendada por una vieja amiga de la biblioteca. La habitación olía ligeramente a tinta y madera pulida, el tipo de lugar donde la verdad se afila en algo útil. Escuchó con atención mientras le conté todas las demandas de Leandro, las mentiras de Clara, las amenazas del señor Vargas. No interrumpió, solo asintió, su pluma moviéndose rápido sobre un bloc amarillo. Cuando terminé, se reclinó, sus lentes capturando la luz. «Señora Torres, tiene más ventaja de la que imagina». Sabía que aún es copropietaria de la casa de Leandro. Fruncí el ceño, confundida. «No, firmé la hipoteca hace años para ayudarlo a calificar. Me dijo que la refinanció y la transfirió completamente a su nombre». La licenciada Salazar sacó una carpeta gruesa de su archivador y deslizó una copia de la escritura por el escritorio. Nunca presentó la transferencia. Legalmente, la casa sigue siendo mitad suya, quizás más, dependiendo del arreglo. No puede vender, refinanciar ni hacer ciertos cambios sin su consentimiento. El aire en la habitación cambió. Durante semanas, me había sentido acorralada, disminuida por susurros y acusaciones. Ahora, el suelo se inclinaba a mi favor. Leandro, que había presumido de propiedad, vivía bajo un tejado que técnicamente aún me pertenecía. «Quiero asegurarlo», dije, mi voz firme. «Cualquier papel que haya que presentar, hagamos que no pueda tocarlo sin que yo lo sepa». Ella sonrió levemente. «Pondremos un aviso protector en el título. No podrá mover un peso sin toparse con usted primero». Mientras firmaba los documentos, una calma se asentó en mí. No era venganza lo que sentía, sino una recuperación silenciosa de la dignidad. Durante tanto tiempo había dado sin medida. Ahora estaba aprendiendo el peso de guardar algo para mí. Al salir de su oficina, la brisa afuera parecía menos opresiva. Por primera vez en meses, sentí el destello de una sonrisa tirar de mis labios. El balance de poder había cambiado, aunque fuera solo un poco, y estaba decidida a mantenerlo. El siguiente paso, lo sabía, sería aún más difícil. Una semana después, me senté de nuevo frente a la licenciada Salazar.
Su escritorio ahora apilado con carpetas que había sacado de registros municipales y bases de datos financieras. Tenía una manera de hablar directa, sin palabras de más. Lo que aprecié después de semanas de ahogarme en las manipulaciones de Leandro. He revisado sus registros, dijo, golpeando una carpeta. Su hijo infló sus ingresos para obtener préstamos, en papel. Gana casi el doble de lo que reporta su empleador. Eso es fraude, señora Torres. Si se expone, no solo afectaría su crédito, podría tener consecuencias legales. Las palabras pesaron entre nosotras. Por un momento, sentí el instinto de defenderlo, de decir que estaba desesperado, o mal aconsejado, o presionado. Pero la verdad estaba desnuda en esos documentos. Líneas de números traicionándolo más claramente que cualquier frase cruel que hubiera dicho. Asentí lentamente. No quiero destruirlo, susurré, sorprendiéndome con la honestidad. Solo necesito que deje de destruirme a mí. La licenciada Salazar cerró la carpeta con suavidad. Entonces considere esta información un escudo, no una espada. No necesita saber que la tiene. Pero si empuja demasiado lejos, estará lista. Llevé ese pensamiento a casa como un peso secreto que, extrañamente, me aligeró. Durante años había vivido en un constante ajetreo para cubrir sus necesidades, pero ahora tenía algo que él no sabía que poseía. No lo presumiría, ni lo usaría imprudentemente. Solo saber que existía era suficiente. Esa primavera, me encontré en el jardín otra vez, podando rosas que casi había dejado morir por descuido. Mis amigas del club de lectura me llamaron, instándome a volver a nuestras reuniones de los jueves en la biblioteca. Acepté, y por primera vez en años, esperaba escuchar voces que no me pedían dinero. Aún sentía el moretón de la traición de Leandro. Pero en mi pecho también había algo más firme, una fuerza silenciosa. El conocimiento de que el silencio puede proteger tan ferozmente como cualquier arma. Y mientras las rosas comenzaban a florecer de nuevo, supe que la verdadera prueba de esa fuerza aún estaba por delante. La carta del juzgado llegó en un sobre grueso, pesado como si cargara el peso del juicio mismo. Leandro había solicitado la tutela, alegando que ya no era capaz de manejar mis finanzas. Durante días, miré la notificación, mi pulso acelerándose cada vez que leía las palabras. Sin embargo, cuando entré al juzgado semanas después, me sentía extrañamente calma. La sala olía a barniz y papel viejo. Los bancos llenos de murmullos de parientes lejanos que Leandro había convencido de aparecer. Él estaba en la mesa del demandante, Clara a su lado, sus labios apretados en una sonrisa fina. El señor Vargas estaba a su lado, los papeles ordenados como armas. Cuando Leandro tomó el estrado, me pintó como errática. Canceló todo nuestro apoyo sin aviso, dijo con suavidad. Se niega a participar en decisiones familiares. Estamos preocupados de que sea imprudente con su salud y su dinero. Su voz llevaba la preocupación practicada de un hombre que sabía cómo jugar con la audiencia. Los vecinos testificaron después gente a la que saludaba en la calle, pero en la que nunca confié. Parece confundida, dijo uno. Olvida cosas. Me senté en silencio, manos cruzadas, dejando que sus palabras pasaran sobre mí como una tormenta para la que me había preparado. Cuando fue mi turno, la licenciada Salazar se levantó con tranquila seguridad. Presentó evaluaciones médicas confirmando mi aptitud mental, cartas de mi médico atestiguando mi salud. Mostró registros bancarios que demostraban ahorros constantes, transacciones cuidadosas, sin signos de inestabilidad. Luego vino la pieza final, la escritura, probando que aún tenía la propiedad legal de la casa de Leandro. El cambio en la sala fue palpable. Los murmullos se extendieron por los bancos. El rostro de Clara palideció, y la postura confiada de Leandro se marchitó. El juez Ramírez se inclinó hacia adelante, su tono mesurado pero firme. Los demandantes no han proporcionado evidencia creíble. Sus reclamos son infundados y egoístas.
El caso se desestima. El martillo golpeó, afilado como un trueno. Los ojos de Leandro se encontraron con los míos, desprovistos de color, un destello de incredulidad rompiendo su máscara. Clara apretó su bolso, horrorizada, como si acabara de vislumbrar la ruina de la vida que habían construido sobre mentiras. Me levanté, firme en mis pies, y salí de la sala, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba. En las semanas que siguieron a la audiencia, las consecuencias llegaron rápido. Las finanzas de Leandro se deshicieron sin la cuerda silenciosa que yo había proporcionado. La renta que estaba acostumbrado a que yo cubriera quedó sin pagar. Los avisos acumulándose en su puerta. Los acreedores llamaban, y el coche que había asegurado durante años fue embargado bajo el peso de las primas atrasadas. Clara duró solo un poco más. Escuché por los vecinos que las discusiones en su casa se volvieron tan fuertes que las paredes parecían temblar. Cuando finalmente llegó el aviso de desalojo, ella empacó sus cosas y se fue. Su hija aferrándose a ella mientras subían a un coche que esperaba, Leandro se quedó en el porche que nunca fue completamente suyo, gritando al aire invernal, pero nadie se detuvo. Sus amigos, los que disfrutaban sus historias de proveer para el viaje familiar, comenzaron a alejarse. No más parrilladas en el patio, no más alardes de generosidad que nunca fue suya para dar. La reputación es frágil, y cuando la verdad se filtró por las grietas, la gente dio un paso atrás para evitar el colapso. Observé desde la distancia, no con triunfo, sino con un desapego tranquilo que nunca antes había conocido. Mis vecinos, una vez inseguros de mí tras las calumnias de Clara, vinieron con guisados y cálidas invitaciones. En la iglesia, mujeres con las que había rezado durante años tomaron mis manos y me dijeron que era valiente. Sus palabras se sentían como un bálsamo suave contra heridas que habían estado escondidas por mucho tiempo. No me regodeé. No había satisfacción en ver a mi hijo tropezar. Solo una medida de paz al saber que su caída no fue obra mía, sino de sus propias elecciones. Por primera vez, estaba libre del peso de sus demandas, y en esa libertad comencé a ver la forma de una vida que finalmente podía pertenecerme, llevándome hacia la decisión tranquila que había esperado demasiado para tomar. Para el verano, firmé los papeles para una modesta cabaña al borde del lago de Chapala. No era grandiosa, 2 recámaras, un porche con mosquitero y un pedazo de tierra donde el pasto daba paso a flores silvestres, pero era mía. El lago se extendía más allá de las ventanas, tranquilo e infinito, como si hubiera estado esperando todo este tiempo para que llegara. Mis días encontraron un nuevo ritmo. Regresé a la biblioteca, no como empleada, sino como voluntaria. Los niños se reunían alrededor mientras leía historias, sus ojos abiertos recordándome por qué amaba los libros en primer lugar. En sus risas, encontré pedazos de la alegría familiar que alguna vez intenté comprar con vacaciones y cheques. Esta alegría no costaba nada, pero llenaba más espacio en mí de lo que el dinero jamás había hecho. En el patio, hundí mis manos en la tierra, plantando rosas de esquejes que casi había abandonado durante lo peor del invierno. Verlas echar raíces y alcanzar el sol se sentía como reclamar una parte de mí que había quedado en la sombra por mucho tiempo. Cada flor era una declaración silenciosa: había sobrevivido. Una tarde llegó una carta, la letra instantáneamente familiar. Mis manos temblaron al desdoblar el papel. Las palabras de Leandro eran breves, despojadas de arrogancia. Mamá, ahora lo veo. Me equivoqué. No había súplica ni promesa, solo la crudeza de un hombre que se había quedado sin lugares donde esconderse. Doblé la carta y la deslicé en mi diario, cerrándolo suavemente entre las páginas. No lloré, no sonreí, solo respiré, como si hubiera soltado el último peso que había cargado por demasiado tiempo. Nunca fui su carga, él fue la mía, y finalmente la había soltado.